Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren pero muy bien. El día de hoy, ¿cierto? Vamos a empezar, ¿cierto? El día de hoy vamos a empezar con un nuevo ciclo acá en Practicatest.cl, con todas las personas que estén conectadas y con todas las personas que estén viendo esta grabación, ¿ya? En esta oportunidad estamos yendo en este momento totalmente en vivo y en directo. Ya, obviamente después queda la grabación para las personas que no se hayan podido conectar a las 5 de la tarde. ¿Ya? El día de hoy vamos a empezar a hablar acerca del funcionamiento de la motocicleta. Cómo vamos a manejar algo que no sabemos cómo funciona, que no tenemos idea, ¿cierto?, de qué partes trae, por ejemplo. Y es por eso, ¿cierto?, que tenemos este temario que es como si habláramos un poquito de mecánica, ¿ya? Es un poquito de mecánica, un poquito de funcionamiento de la motocicleta, consejos, ¿cierto?, para el mantenimiento, etc. ¿Ya? Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es Practicatest.cl, ¿ya? Entonces dice que en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de la motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de los sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. ¿Ya? La vez pasada empezamos de abajo hacia arriba, hoy día empezamos de arriba hacia abajo. Para empezar, ¿cierto? Vamos a leer este tipo de introducción. Dice, para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien, físicamente como su recorrer para impedir cualquier tipo de siniestro. ¿Ya? Término impedir, yo lo explicaría más bien, lo explicaría como reducir. ¿Ya? La verdad es que probablemente, ¿cierto?, la mayor parte de los siniestros se puedan evitar y por eso se les llama siniestro, ¿ya? Porque un accidente es algo que es inevitable. Entonces, en estos casos, ¿cierto?, necesitamos entender que sí, tenemos mucha injerencia en lo que nos pueda pasar en la moto y tenemos que tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, tenemos que andar con nuestro equipo de seguridad, ¿cierto? Y tenemos que, como dice acá en la primera línea, conocer la moto que llevamos. No podemos agarrar cualquier moto, salir a cualquier velocidad, ¿cierto? Querer doblar a la misma velocidad que doblamos nuestra moto, porque las motos no todas se conducen iguales, no todas se sienten iguales, ¿ya? Entonces dice que una de las características de la motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo. Entonces su equilibrio depende del conductor. Entonces tenemos dos cosas importantes. Una, no todas las motos son iguales. Y dos, el equilibrio de la moto depende de nosotros. Como depende de nosotros, ¿cierto? Si gestionamos mal la moto, obviamente vamos a terminar en el piso. Después dice, cuando conduzca, cuando conduzca una motocicleta, debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante, dice, revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como el tamaño y el peso, ¿ya? Existen motos muy livianas y existen motos muy pesadas, ¿ya? Hay motos que si se me van para el lado y me caen en una pierna, me la pueden quebrar fácilmente, ¿ya? O que inclusive me pueden dejar atrapado bajo la moto, ¿ya? Se me cae la moto hacia el lado, me bota y la moto es tan pesada que no voy a ser capaz de salir de ahí. Entonces, ojo con ello, ¿ya? Ojo con ello. Cuando queramos andar en motos muy grandes y sobre todo cuando no tengamos, ¿cierto?, tanta experiencia, ¿ya? Es importante conocer el motor, también con su tipo de mantenimiento. Debes conocer todo su funcionamiento,
tales como qué tipo de amortiguadores posee, tipo de lubricación y refrigeración. Acostúmbrese a verificar los frenos antes de iniciar la marcha, ¿ya? Aquí dice que es importante conocer el motor, ¿ya? Ojalá conocer todo su funcionamiento. Eso no quiere decir que tienen que ser mecánicos o expertos mecánicos para poder manejar bien, ¿ya? Lo que quiere decir, ¿cierto? Es que usted, ¿cierto? Tiene que al menos tener una idea de qué es lo que usted tiene que hacerle a su moto, ¿ya? Cambiarle el refrigerante, cambiarle el aceite, cambiarle el filtro de aceite, el filtro de gasolina, etcétera. A lo mejor no lo va a hacer usted, ¿cierto? Lo va a hacer un mecánico, pero usted va a pedir que lo hagan, usted va a ordenar que lo hagan, usted va a llevar la máquina, ¿cierto? A que le den su mantenimiento, ¿ya? Por eso es necesario entender cómo funciona para saber también eh, ¿se llama esto? ¿Qué podría pasar si es que no lo hago? El chasis, muy importante. Dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo bascular. La horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente, la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte del tipo tornillo o espiral. El brazo basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera, ¿ya? Esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite. Para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado, no dañar el sistema de amortiguación. Entonces, fíjense, aquí hay varias cosas. Para empezar, nos habla de que tenemos una horquilla, ¿cierto? Y un brazo basculante. La horquilla es para la suspensión delantera, ¿cierto? Y el brazo basculante es para la suspensión trasera. Súper importante, ¿ya? Suspensión delantera, horquilla, ¿ya? Con telescópicas, dos telescópicas, y en la parte trasera, ¿cierto? Basculante basculante con monochoc normalmente, ¿ya? Entonces, si nos vamos acá abajo, en esta parte de acá, ¿cierto? Para empezar, esto es el cabezal de dirección. En esta parte de acá van montadas las telescópicas. Y esta parte de aquí, ¿cierto? Es el famoso basculante. Este basculante, ¿cierto? Si sube, este resorte se comprime, ¿ya? Si este basculante sube, este resorte se comprime. Entonces, si el resorte se comprime, como cualquier resorte, ¿cierto? Si yo aprieto un resorte y lo suelto, lo que va a hacer el resorte es estirarse, comprimirse de nuevo, estirarse, comprimirse, hasta que disipe la energía. Ahora, importante es que el resorte, ese resorte amarillo que está ahí, ¿ya? Que podríamos decir que es un fierro, ¿cierto? Enrollado para arriba. Ese resorte que está ahí genera la altura o le da la altura a la moto, ¿ya? Y si estamos hablando de la parte delantera, también hay resortes, pero no se ven. En la parte delantera no se ven. En la parte trasera sí se ven, ¿ya? Pero los dos tienen resortes y los dos, esto es lo más importante que les voy a decir acerca de las suspensiones, los dos trabajan con aceite. Por lo tanto, tanto en la parte trasera como en la parte delantera, podría tener fugas de aceite, ¿ya? En la parte delantera como en la parte trasera, podría tener fugas de aceite, ¿ya? Estas fugas de aceite
es muy importante que las podamos revisar y las podamos arreglar o subsanar. ¿Por qué? Porque estas fugas de aceite van a o podrían comprometer la seguridad, no, en realidad, si hay fuga de aceite, ya está comprometida la conducción, ¿ya? Pero podrían en cualquier momento agrandarse y generar un problema aún mayor que comprometería la seguridad inmediata de la moto. Por ejemplo, que un chorro de aceite caiga, ¿cierto?, en los frenos, ¿ya? Desde las telescopios, por ejemplo, ¿ya? Quizás no es tan probable, pero podría pasar. Entonces, ojo con ello, ¿ya? Ojo con ello. Siempre, cualquier fuga de aceite en las telescópicas, eh, atacarla de inmediato, ¿ya? A las telescópicas se les hace mantenimiento, no es necesario cambiar la telescópica completa, sino que se desarman, se cambian todos los sellos, se le vuelve a poner aceite nuevo, ¿cierto? Y con eso estamos súper, ¿ya? Entonces es importante, dice, siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Perdón. Amigos, ¿por qué digo, o por qué dice acá también, ¿cierto? Que si yo tengo malo, la amortiguación voy a causar daños al control de la motocicleta o a la conducción. Súper importante entender que las amortiguaciones, si bien es cierto, brindan confort, es decir, hacen que la moto sea más suave, hacen que cuando pase por un hoyo no salte tanto la moto, etcétera, ¿cierto? No me duele tanto la espalda. Tengo que entender que estas, eh, que estas piezas, estas partes, estos sistemas, ya son para mantener las ruedas lo más pegadas al piso posibles, ¿ya? Por lo tanto, lo más importante en este aspecto es que la rueda esté pegada al piso. ¿Por qué? Porque así voy a tener el control de la motocicleta. Si yo tengo los sistemas de amortiguación malos, perdón, si yo tengo los sistemas de amortiguación malos, ¿cierto? En la moto, o en un auto, o en un bus, o en un camión, lo que voy a hacer es que cuando pase por un bache, la rueda queda haciendo esto, rebotando en el camino, ¿ya? Junto con la carrocería. Y eso va a hacer que la presión en los neumáticos no sea la misma, por lo tanto, mi conducción se vuelve inestable, ¿ya? Es muy importante mantener en buen estado las suspensiones de los vehículos, ¿ya? De cualquier vehículo. El primer auto que yo tuve fue un Suzuki Maruti, mío, digamos, de mi propiedad, a mi nombre. El primer auto que tuve fue un Suzuki Maruti. Ese Suzuki Maruti, yo ahí era estudiante, andaba con unos amortiguadores, pero horriblemente mal. Yo no, en ese tiempo no tenía mucho dinero, entonces lo que hacía era, cuando se ensuciaban, los limpiaba, ¿cierto? Y seguía dándole. Igual yo era consciente de que los amortiguadores estaban malos, pero como en ese tiempo tenía muy poco poder adquisitivo, eh, no había podido cambiar. Bueno, les comento que el día que los cambié, ya, yo creo que anduve como un año con los amortiguadores malos, el día que los cambié sentí que pasé de andar en un tarro a andar en un Ferrari, ¿ya? Ese fue mi cambio. Estaban bien malos mis amortiguadores. Por lo tanto, el cambio en la estabilidad del vehículo fue, pero del cielo a la tierra, ¿ya? Y eso pasa en todos los vehículos. Lamentablemente, cuando los amortiguadores se van echando a perder, las personas no se dan cuenta, ¿ya? No se dan cuenta porque
El deterioro de los amortiguadores es muy paulatino, ya es muy lento. Por lo tanto, insisto, cuando hay fugas, se cambian. Punto. ¿Ya? Porque no me voy a dar cuenta cuando, no me voy a dar cuenta cuando ya los amortiguadores no sirvan para nada. ¿Ya? Es lento el proceso, sí, pero no me voy a dar cuenta cuando no sirvan para nada y por lo tanto, ¿cierto? Voy a andar con amortiguadores en mal estado y más encima, ¿cierto? Voy a comprometer mi conducción y puedo inclusive tener accidentes por esta causa. Muchas personas pueden tener accidentes por esta causa y ni siquiera darse cuenta, ¿ya? Piensan que no frenaron a tiempo, ¿no? Pero en realidad si hubieran tenido a lo mejor unos buenos amortiguadores, también puede eso influir en la frenada. Al igual que si tengo buenos neumáticos, buenos frenos, valga la redundancia, ¿cierto? La persona dice, no, es que si hubiera frenado antes habría alcanzado a frenar. Sí, claramente, pero también si hubiera tenido mejores dispositivos, ¿cierto? Tanto neumáticos, frenos, amortiguaciones, ¿cierto? Todo en buen estado, probablemente también habría sido mejor, ¿cierto? Que no hubiera, o sea, mejor para evitar el choque o evitar el accidente, ¿ya? Ah, quiero decirle algo acerca del chasis, ¿ya? Bueno, para empezar, hay muchos chasis, ¿cierto? De muchas formas distintas. Los más normales, los más comunes, son de acero, ¿ya? Y lo más común es que los pinten de color negro, ¿ya? Este chasis, que está aquí, por ejemplo, ¿cierto? Podríamos decir, no estoy seguro, pero podríamos decir que es un chasis de acero. En esta parte delantera voy a tener las horquillas y la rueda delantera. En esta parte del medio voy a tener el motor, acá voy a tener el estanque y en la parte de acá voy a tener el asiento. Además de eso, en esta parte de acá voy a tener una rueda, ¿ya? Y en la parte delantera, obviamente, la otra rueda. Rueda delantera, rueda trasera, ¿ya? Asiento, motor, estanque, arriba, manubrio, acá arriba. Esto se llama cabezal de dirección. En el cabezal de dirección, y esto es súper importante, quizás no tanto para la prueba, pero sí para ustedes, ¿cierto? Súper importante. Los números de chasis de las motos van puestos en esta zona, ¿ya? Al menos en todas las motos que yo he visto, van puestos en esta zona. Si los chasis, si el número de chasis, ¿ya? Presenta algún tipo de error, de falla, de que esté como mal escrito, que esté raspado en esa parte, debe usted dudar de esa moto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el número de chasis es como el root de la moto, ¿ya? El número de chasis es como el root de la moto. Si el root de la moto está modificado, significa que algo pasó ahí, ¿ya? Esto se lo digo para evitar, ¿cierto? Que los puedan estafar al momento de comprar una moto. Si yo voy a comprar una moto nueva, también es bueno que revise el número de chasis. ¿Por qué? Porque el número de chasis en una moto nueva, ¿cierto? Eh, es muy improbable que tenga algún problema, pero podría ser, por ejemplo, que se equivoquen y le pongan mis patentes a otra moto y me entreguen otra moto. ¿Ya? Ha pasado. ¿Qué? Porque a veces están entregando dos motos al mismo tiempo, son del mismo color, mismo año, todos iguales, y pues se pueden confundir. ¿Ya? Entonces, siempre que haya un traspaso de papeles, ¿cierto? O compra de moto, ya sea nueva o usada, revisen siempre
el número de chasis que coincida con el número de documento que ustedes le están entregando, ya sea una factura o una transferencia, un padrón. ¿Ya? Súper importante. Ya. Ahora nos vamos con el tema central de esta clase, que es el famoso motor. ¿Ya? La pieza más importante, probablemente la pieza más importante, ¿cierto?, de la moto o de cualquier vehículo. ¿Por qué? Porque es el que nos va a propulsar. El motor, en el caso de las motos, podría ser de 2 o de 4 tiempos, ¿ya? Aunque en la actualidad, la mayor parte de las motos, yo creo que, por lo menos hablemos de motos para andar en la calle, ¿ya? Siempre lo que yo voy a hablar acá va a ser más referido a vehículos para la calle, ¿ya? Entonces, las motos, ¿cierto?, que más hay en la calle en la actualidad son de 4 tiempos. ¿Se fabrican todavía motos de 2 tiempos? Claro que sí, pero más para uso deportivo, para uso lúdico, etc. ¿Ya? Para la calle, 4 tiempos. ¿Por qué? Porque las motos de 2 tiempos son mucho más contaminantes que las motos de 4 tiempos. ¿Ya? La moto de 2 tiempos necesita quemar aceite de forma natural. La moto de 4 tiempos no quema aceite de forma natural. ¿Ya? Entonces, ojo ahí con eso. Pero, ¿qué diferencias tienen? Ya, aprendamos un poquito de los motores. Los motores de 2 tiempos, para empezar, ya les dije que son más contaminantes y que queman aceite porque lo que, lo que quema realmente el motor de 2 tiempos es combustible mezclado con aceite. Poquito aceite, pero está siempre eso, ¿ya? En cambio, cuando yo hablo de motos, ¿cierto? En cambio, cuando yo hablo de motos de 4 tiempos, el aceite y el combustible están completamente separados, o al menos se trata que esto así sea. Alguien por ahí me podría decir, ah, pero es que también quemaba aceite. Sí, puede quemar una moto de 4 tiempos, puede estar quemando aceite, pero es un defecto. La moto no está fabricada para eso. La moto está fabricada para evitar eso. ¿Ya? Entonces, las motos de 2 tiempos queman aceite de forma natural, las motos de 4 tiempos evitan quemar aceite. ¿Ya? Las motos de 2 tiempos son mucho más explosivas, ya más de salir fuerte. Las motos de 4 tiempos son más tranquilas, por decirlo así. ¿Ya? Normalmente, en nuestra jerga se dice que las motos de 2 tiempos son más inquietas y las motos de 4 tiempos son más tranquilas. ¿Ya? Ya. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué le llamamos 2 y 4 tiempos? ¿Por qué le llamamos nuestras motos motos de 2 y motos de 4 tiempos? Para empezar, las motos, ¿cierto?, necesitan admitir combustible, después comprimir ese combustible, después hacer que ese combustible explote y después liberar lo que sobró de la explosión, que son los gases de escape. La moto de 2 tiempos hace toda esa pega solamente en 2 viajes del pistón. Es decir, el pistón, a la vez que explota, ¿cierto? Explota, chupa, explota de nuevo y hace el escape. ¿Ya? Hace la admisión, la compresión, el trabajo y el escape solamente en 2 viajes del pistón. Uno para arriba y uno para abajo. Se terminó.
En cambio, en el motor de 4 tiempos, tenemos que el pistón explota, ¿cierto? Explosión, ¿ya? Escape, admisión y explosión. Vamos a empezar de forma más ordenada. Admisión, para abajo. Compresión para arriba, ahí tengo dos viajes. Explosión y escape. Y ahí tengo 4 viajes, ¿ya? Por eso es que uno se llama de 2 tiempos y el otro se llama de 4 tiempos. Son funcionamientos totalmente distintos, ¿ya? Los dos tienen cilindro, los dos tienen pistones, los dos tienen biela, pero, por ejemplo, el motor de 2 tiempos no tiene las válvulas de la misma forma que los tienen los motores de 4 tiempos. Tienen algo que se llama lumbreras, ¿ya? Pero eso ya es un tema un poco más específico, ¿ya? Un tema un poco más específico. Ahora vamos a hablar acerca del sistema de lubricación. Dice, en los motores de 4 tiempos, ¿ya? Los motores de 4 tiempos, tenemos un sistema de lubricación independiente. ¿Independiente de qué? Independiente del combustible, ¿ya? El aceite solo lubrica, no se usa para nada más, ¿ya? Si bien es cierto, igual refrigera un poquito el aceite, es decir, ayuda a bajar la temperatura, pero su principal función, ¿ya? Es la lubricación. Dice, una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. Siempre controle el aceite con ambas pautas del fabricante. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante, ¿ya? En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento, ¿ya? En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento, ¿ya? Así que, importante, ¿ya? Vamos a desglosar un poquito estas dos cosas, o sea, estos puntos. Pero, no, así lo vamos a desglosar mejor para ser un poco más ordenado. Disculpen, soy un poco disperso a veces. Dice, en los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente, ¿ya? El de 4 tiempos, el que es más común en la calle, ¿cierto? Que es más tranquilo, que les hablé anteriormente. El aceite no se va a mezclar con el combustible idealmente, ¿ya? Además de eso, tiene una bomba de aceite, ¿cierto? Y esa bomba de aceite chupa, es como que le haga así al aceite, y el aceite en los motores de 4 tiempos está abajo, está aposado abajo, como que hubiera un lavatorio por debajo del motor, y ahí cayera todo el aceite una vez que recorre todo el sistema y espera para volver a subir, ¿ya? Entonces, tengo una bomba que está succionando el aceite y tirándolo a presión por distintas galerías, ¿cierto? Por distintas cañerías hacia arriba. Hacia arriba, perdón, ¿ya? Entonces, por esas cañerías, si ustedes se fijan acá mismo, ahí estamos chupando el aceite, ¿cierto? Se viene para acá, se mete por el cigüeñal, ¿cierto? Y va por distintas galerías en el motor y se va a todas las partes donde hay metales que están rozándose, ¿ya? Ya sea así, así, ¿cierto? O así, ya de forma circular. A todos lados se le inyecta el aceite ahí. ¿Para qué? Para tratar de lograr que estas piezas no se rocen entre sí, ¿ya? Para tratar de lograr que estas piezas no se rocen entre sí. Y disminuir la fricción, lo que está diciendo ahí. Además, ¿cierto? Permite la refrigeración del motor. Y obviamente que esto es lo más importante y la principal función del aceite es que evita el desgaste de las partes móviles, ¿ya? Evita el desgaste de los metales. Si yo tengo un motor que no tiene aceite, ese motor me va a durar, pero nada, ¿ya? Me va a durar 15 minutos
20 minutos funcionando sin aceite, ¿ya? Pero si yo tengo un motor, va a depender un poco igual de las calidades, si duran un poco más o un poco menos, pero ya, así en aspectos súper generales, ningún motor me va a durar más de, no sé, yo creo que más de 40 minutos funcionando así sin aceite, ¿ya? Funcionando bien, obviamente. En cambio, un motor que funciona con aceite me puede durar miles de kilómetros, ¿ya? Hay motores que duran 500.000 kilómetros, ¿ya? Lo más común es que los motores en los vehículos, por ejemplo, normales, ¿cierto? Que es más fácil hacer ahí una comparativa. En un vehículo normal es muy común, ¿cierto? Que un motor dure 200.000 kilómetros sin tener que hacerle nada. 200.000 kilómetros, ¿ya? Y hay motores que llegan a los 500.000 kilómetros sin hacerle nada. Sin hacerle nada entre comillas. ¿Por qué? Porque lo principal que le debemos hacer es sus buenos cambios de aceite, ¿ya? Con, cambiando siempre el filtro de aceite, ¿ya? O según lo que diga el fabricante de nuestro vehículo, ¿ya? Fabricante de nuestro vehículo nos va a dar muchas veces, ¿cierto? O sea, no muchas veces, nos va a dar siempre las condiciones de uso, las condiciones de mantenimiento para nuestros vehículos, ¿ya? A veces uno lleva la moto, por ejemplo, a un taller cualquiera, a mantenimiento, y el tipo va y le cambia la bujía y le pone otra bujía. Dice, no, es que en mantenimiento acá yo cambio la bujía siempre. ¿Por qué? Si a lo mejor esa bujía que le sacó podía durar, no sé, 20.000 kilómetros más, ¿ya? Entonces, ojo, siempre hacer los mantenimientos bajo lo que nos diga el fabricante es el que sabe, ¿ya? Ya, entonces, eh, revisar el nivel de aceite siempre, ya, por lo menos una vez a la semana, por lo menos, ojalá todos los días, pero por lo menos una vez a la semana, revisar el nivel de aceite. Revisar, o sea, perdón, revisar el nivel de aceite, cambiar el aceite cuando corresponde. En las motos, chiquillo, muchas veces la cantidad de aceite que usa el motor es muy poca, muchas veces 1 litro o 1,5 litros. Esto me permite, desde mi punto de vista, comprar un aceite decente, un aceite de buena calidad, ¿ya? Si el aceite quizá no es tan, eh, no es tan bueno, igual va a hacer la pega, pero no la va a hacer tan bien, ¿ya? Es decir, mientras el aceite sea de la viscosidad que se necesita y de la norma que se necesita, debería andar bien, ¿ya? Pero si yo quiero que la moto me dure más tiempo aún o que funcione mejor aún, puedo comprar un aceite un poco mejor, ¿cierto? O mucho mejor, por un poco más de plata, y hacer que la moto, el motor me dure sanito mucho más tiempo, ¿ya? Los aceites que ustedes le echan tienen que ver con muchas cosas. Por ejemplo, en la actualidad los aceites de buena calidad inclusive se sellan a sí mismos los motores, ¿ya? Cuando tienen pequeñas filtraciones por algún lado, hay aceites de buena calidad que pueden sellar ese paso, ¿cierto? Y hacer que no haya pérdidas de aceite, por ejemplo, ¿ya? No haya goteo hacia el exterior. Entonces, ojo, ¿ya? Ojo con eso. Fíjense mucho en los mantenimientos y en los cambios de aceite. Eso es sagrado para que la moto ande bien, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito de la batería y el sistema eléctrico, ¿ya? Dice que la energía eléctrica para las luces procede, o sea, viene de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto es peligroso para la piel, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos puntos que vamos a explicar primero. La energía eléctrica para las luces procede de la batería. ¿Qué quiere decir eso? Toda la energía, las luces, la chispa del motor, qué sé yo, todo viene de la batería. Pero ojo, la batería a su vez está siendo cargada por un estator o por un magneto, ¿ya?
¿Y qué me permite eso? ¿Cierto? Que la batería se vaya regenerando cuando la moto va a andar. Aquí les voy a dar un dato en el cual yo, siendo mecánico y todo, no hacía mucho hincapié antes, ¿ya? Las baterías de las motos necesitan tiempo para cargar, ¿ya? No es como la batería de los autos que tú quedas sin batería, le haces puente, el auto parte y se recupera súper rápido la batería del auto. La batería de la moto no se recupera rápido, ¿ya? Idealmente, como consejo, si en algún momento te quedaste sin batería, porque por ejemplo se te quedaron las luces prendidas, el contacto dado, etcétera, trata de ponerla en una carga lenta, ¿ya? Para que la batería lentamente se vaya recuperando y no se eche a perder, ¿ya? Idealmente, una carga lenta. En la actualidad hay cargadores de batería que son inteligentes, ¿cierto? Que solitos saben lo que tienen que hacer, ¿ya? Hay algunos que no son tan caros. Traten de hacerse de un cargador de baterías, porque como les digo, cuando la batería de la moto falla por ese motivo, sirve volver a cargarlas, ¿ya? A cargarlas de forma externa, no puesta en la moto, ¿ya? Se los digo porque últimamente he tenido algunos problemas con eso, ¿ya? No graves, pero sí me permitieron entender, ¿cierto? Este tema de que la batería necesita cargarse en una carga prolongada, en una carga lenta, ¿cierto? Para poder recuperarse bien en el caso de las motos, y es distinto este ítem a los autos, ¿ya? Así que, como consejo, tómenlo. Recuerden que la batería en su interior tiene elementos contaminantes, elementos corrosivos, elementos tóxicos. Por lo tanto, debemos tratar las baterías con mucho cuidado. Para empezar, si la batería presenta temperatura, cambio de forma, es decir, que se hinche, ¿cierto? En cualquiera de los dos casos, ¿cierto? Ya sea que se esté calentando o se esté hinchando la batería, o yo vea que le sale un residuo como blanco, que junta un residuo blanco por fuera, esa batería debo cambiarla, sí o sí, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque significa que la batería ya está mala, y si no me falla hoy día, me va a fallar mañana y si no pasado, ¿ya? Entonces en ese momento que yo veo algún daño en la batería, aunque la batería funcione, debo cambiarlo, ¿ya? Normalmente las baterías eh, no fallan así catastróficamente de un momento a otro, ¿ya? Pero si yo veo esos símbolos, mejor la cambio, porque lo que me voy a estar ahorrando va a ser muy poco, porque como les digo, igual la voy a tener que cambiar, ¿ya? Dice que si falta líquido en la batería, esto es en el caso de las baterías que tengan mantenimiento. Las baterías que tienen mantenimiento traen tapas y se sacan con una moneda o con una atornilladora a veces, o a veces con una mano, dependiendo del tipo de tapa que traiga. Si la batería, ¿cierto? Tiene tapas arriba que se le pueden sacar fácilmente, es porque esa batería es con mantenimiento y se le echa agüita destilada si es que ha perdido el agua, ¿ya? En mi experiencia, son muy pocas las baterías que les pasa eso y que uno le echa agua y que vuelven a revivir, por decirlo así, ¿ya? Lo ideal es controlar el nivel de agua. A veces tienen un visor en el cual se le puede ver, si no hay que sacar las tapas y medirla con un densímetro. Se puede hacer, pero en la actualidad realmente se hace poco. ¿Por qué? Porque la mayoría de las baterías en la actualidad son de libre mantenimiento, es decir, que no hay que hacerles nada y cuando mueren hay que cambiarlas. ¿Ya? ¿Cuánto me dura una batería? Una batería me debería durar más o menos, 3 años. ¿Ya? En el mejor de los casos. Me puede durar uno, me puede durar dos. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de los fusibles. Ya en estos últimos 5 minutos que quedan de clase vamos a hablar de los fusibles. Dice que los fusibles son parte de la batería, perdón, son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo,
en caso de un cortocircuito, se funde el hilo del fusible y se interrumpe la corriente. ¿Qué es un cortocircuito? Cuando se une un cable positivo con un cable negativo. ¡Tac! Se unieron, cortocircuito, se genera temperatura y queda la escoba. Por eso es que se inventaron los fusibles, para evitar que cuando hay un cortocircuito quede la escoba. ¿Ya? Entonces, cortocircuito aumenta la temperatura. ¿Quién nos salva? El fusible. ¿Qué es lo que tenemos y no tenemos que hacer? Si yo voy en la moto y de repente se para, lo primero que uno hace es revisar los fusibles. Oiga, se para y no parte, ¿cierto? Reviso los fusibles. Veo que hay un fusible que está malo, lo cambio. ¿Ya? Si lo cambio y la moto vuelve a su estado normal y funciona, bacán, sigo. Si la moto se para, yo le cambio el fusible, le pongo un fusible nuevo, la voy a echar a andar y se vuelve a quemar el mismo fusible, significa que la moto tiene un problema, pero que está activo en ese momento y que no me sirve de nada cambiarle otro fusible y otro fusible y otro fusible. Lo que tengo que hacer ahí es buscar por qué se está quemando el fusible, que son estos dos cables que les digo yo que están, por algún motivo, se pegaron, ¿cierto? Y están generando un cortocircuito y por eso está quemando el fusible. Recuerden que el fusible, al quemarse, protege su sistema. Un fusible vale 100 pesos. Arreglar un cable que se quemó porque no use bien los fusibles me puede costar mucha plata, ¿ya? Se puede quemar un computador, se puede quemar el CDI, se pueden quemar muchas cosas. ¿Y cuál es la forma adecuada? La forma adecuada es que usted, si se le quemó el fusible, lo reemplace. Si el fusible se volvió a quemar, revise la moto con un eléctrico que sepa lo que hace, ¿ya? Que busque la falla, que la solucione y que le vuelva a instalar un fusible de las mismas características. Recuerden siempre que los fusibles no se arreglan y no se les cambia nunca su capacidad. Queridos amigos, esto ha sido la clase del día de hoy acá en practicales.cl. Espero que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Hoy día estuve conectado solito, nadie se conectó a la hora de la clase. Me imagino que muchos de ustedes lo van a estar viendo en la tardecita, ¿cierto? Grabado. Les mando un saludo a todos ustedes. Espero que les vaya muy bien. Recuerden a los que se han ido, a los que tienen clase, o sea, perdón, prueba pronto, yo sé, hay varios de los que se conectan conmigo que tienen prueba pronto, hacer muchos test a conciencia, estudiar las partes que no recuerdan, ¿cierto? Anotar las preguntas que no se saben, estudiárselas de memoria también sirve. Y un gran abrazo para todos. Nos vemos, mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicatest.cl y nos vemos mañana. Chao, 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 chao. Nos vemos. Chao.